Bueno, estamos acá con Daniel Menéndez, referente nacional de Barrios de Pie. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien, bien. Bueno, como primera pregunta me gustaría preguntarte cómo ves el panorama nacional en cara a las elecciones del 2019 en términos de la unidad. Sí. ¿Cómo te parece que se le va a hacer frente a esta situación que se nos presenta? Bueno, en primer lugar, parece como elemento que cruza todo el panorama político tiene que ver con una primera definición de una buena parte de la oposición que tiene que ver con el problema que sería que haya 4 años más de gobierno de Macri. Eso genera sin duda una tragedia enorme en términos sociales, en términos del sentido común que existe en la sociedad. Han habido 4 años ya, a modo de balance, casi 4 años, estamos transcurriendo el último del gobierno de Cambiemos, que está asignado por una transferencia de ingresos a los sectores más concentrados, por un deterioro social enorme, por una extensión de la pobreza y la incorporación del hambre como un problema que existe en nuestros barrios, y necesitan para avanzar modificar el sentido común para avanzar sobre la asignación universal por hijo, para avanzar sobre gastos del Estado vinculados a las jubilaciones de aquellos que fueron incorporados en la moratoria, para avanzar en lo que implica la universidad pública, que ya ha habido declaraciones de Vidal en ese sentido. Es decir, se viene un segundo gobierno de Cambiemos que va a avanzar sin duda sobre una parte del gasto que tiene y que existe en el Estado en relación con derechos, que se busca a través de la disputa por el sentido común, de entender como gastos donde una parte minoritaria de la sociedad solventa los ingresos de otra parte que no tiene ningún sentido ni ninguna razón, con variables absolutamente individuales, variables que rompen el tejido y la idea de comunidad. Y en ese sentido, si hay otro gobierno de Cambiemos, se van a meter ideas muy peligrosas en el sentido común de nuestra sociedad, se va a deteriorar profundamente las condiciones materiales de vida, va a haber enormes dificultades para remontar todo el cambio que se va a vivir al interior del Estado, las transformaciones de un Estado profundamente neoliberal, las transformaciones estructurales que se va a intentar en un segundo mandato, o sea, un terror, un desastre. Eso nos tiene que llevar a construir un polo que permita evitar que eso suceda. Para eso nosotros entendemos que lo principal es la unidad, y que sea una unidad que no caiga en el medio de la grieta. Nosotros creemos que si hay una polarización asentada en la grieta, eso es lo que le sirve al gobierno, por tanto no nos sirve a nosotros y a nosotras y a quienes queremos un país con inclusión. Así que en ese sentido lo primero que hay que ver es que necesitamos construir la más amplia unidad que nos permita mirar al futuro. Ellos tienen una idea clara de país, que por supuesto van a construir una nueva estafa, han construido una primera estafa que es pobreza cero, unir a los argentinos y luchar contra el narcotráfico como eje de su campaña electoral, que no han cumplido nada. Ahora van a construir otra estafa, y nosotros tenemos que construir la verdadera idea de país que queremos, no discutir el pasado, no discutir aspectos que no hacen al futuro y que no hacen a buscar la real unidad. En ese sentido, nos parece que es eje de lo que estamos discutiendo, que necesitamos aportar a eso, que hay una identidad política muy clara en la oposición que está referenciada con el kirchnerismo, que hay otras identidades políticas más cercanas a un peronismo tradicional, más cercanas al progresismo, más cercanas a la idea de los movimientos populares, y que todo eso tiene que sintetizarse en una nueva identidad que se pare por sobre la grieta. Entendemos que esa identidad profunda y consolidada que existe en nuestro país, que es el kirchnerismo, hay que incorporarle otros aspectos que nacen de la lucha feminista, que nacen de la lucha de los movimientos populares, que nacen de un sector del peronismo, de un sector del progresismo, y todo eso tiene que conjugarse en una propuesta que exprese a la mayoría que quiere que no continúe este gobierno, y que pueda discutir el sentido común, que pueda evitar que se instale un debate desde el poder del Estado y desde los medios de comunicación que
habiliten la validez y la legitimidad a políticas neoliberales que nos van a hacer un enorme daño. Y con este panorama social que me comentabas y esta unidad que vos crees tan necesaria, ¿qué actor o actores o bueno, sujetos políticos te parece que no pueden faltar en este año electoral, bueno, digamos, tan próximo que tenemos en estos meses que nos quedan? ¿Qué te parece qué lucha o qué actores políticos no pueden faltar? Me parece que justamente el desafío es no construir una polarización que excluya desde este polo que queremos construir un país con inclusión, que le ponga un freno a Macri. En ese sentido hay una pluralidad de sectores, hay un sector que es el kirchnerismo, que es el Partido Justicialista en sus distintas versiones, sectores del progresismo, sectores de los movimientos populares. Me parece que todo eso tiene que procurar converger en una instancia común. Tiene que haber formas democráticas y que permitan dar cuenta de esa pluralidad, tanto en la expresión ya en términos de ingeniería electoral, que posibilite que haya internas, que no haya exclusiones. Hay un escenario muy complejo que enfrentamos que nos va a generar un enorme daño como país, y si no corremos algunos egos y no entendemos que tiene que estar expresada la variedad de sectores que necesitamos que se integren, va a ser muy difícil, porque vamos a construir una división que va a ser muy funcional a que gane el macrismo. Y en otro aspecto que no va referido quizás a lo electoral, sí, quizá permitime reformular la pregunta, sino en consignas que no pueden faltar en torno a estas elecciones. Si hay algo que te parece que sea necesario llevar como disputa a estas elecciones de cualquier temática, desde lo social, desde cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, nosotros particularmente expresamos expresamos como propuesta lo que defendemos en las calles, ¿no? Hay una enorme demanda del movimiento feminista que hay que poner en agenda y que hay que resolver desde políticas públicas, desde el aborto, desde la discusión de la educación sexual en las escuelas, la no violencia hacia las mujeres, con políticas reales que puedan dar cuenta de ese cambio cultural que se da desde la potencia del Estado, y con derechos que estén consagrados para que en eso se avance. Y después tenemos la enorme fractura social que generaron estas políticas económicas, que hay que dar cuenta. Hay un programa que los movimientos populares tenemos muy claro, que es Tierra, Techo y Trabajo, que tiene que ver con el problema también del hambre como elemento a resolver de manera inmediata, con la generación de empleo a partir de poner como privilegio el trabajo frente a la especulación financiera, el fortalecimiento de las pymes y la generación de trabajo de manera extendida que necesitamos, la integración de los barrios populares en un plan de infraestructura que genere la enorme deuda que existe en relación con 4.200 barrios populares que no tienen cloacas en una buena cantidad, que no tienen infraestructura mínima, que se necesita un gran impulso desde el presupuesto para atender esa realidad. En fin, hay una agenda que se expresa en la calle de los movimientos sociales desde el feminismo, y si ganamos, ganamos para algo, ¿no? Me parece que eso tiene que estar claro. Hay un acuerdo con el FMI que hay que resolver. Ya nuestro país lo resolvió en el gobierno de Néstor Kirchner de manera muy clara, con una renegociación de la deuda, estirando los plazos y no reconociendo deudas impagas. Hay que investigar a este gobierno que ha contraído una deuda de manera absolutamente inmoral, condenándonos a un pago a 100 años, algo que es una estafa, y que hay que ver una parte estirar los plazos y no pagar para tener posibilidad de destinar recursos a esta agenda, y hay que tener mucho volumen social y de distintos sectores. Por eso es importante que sea un gobierno amplio, plural, y que tenga un sustento de acompañamiento importante, porque hay que discutir con el Fondo Monetario, porque hay que discutir con el capital financiero, porque hay que discutir con un montón de actores concentrados que necesitamos que dejen de asfixiar, como hoy están asfixiando los ingresos del país, para poder destinarlo a un desarrollo integral a partir de todos estos ejes, ¿no? Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos.